Aclaración. Esta historia no es mía. Todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Si les gusta, entonces recuerden en dejar su like y una suscribida a mi canal de YouTube, se los agradecería muchísimo ya que me motivan a seguir trayéndoles más de este contenido. Capítulo 12. Pruebas de prototipos. No soy dueño de Fed/Stenad y esas cosas. Oh. Inglaterra. Habían pasado 3 días desde que Weber recopiló suficiente información para poner su plan en acción y dio el primer paso cuando un jefe de departamento muy enojado entró en su habitación con su asistente y varios otros miembros del departamento. Eso fue 2 días y medio más de lo que esperaba que reaccionaran. Señor Elmejoy. Su jefe le gruñó con una mirada peligrosa en sus ojos. Hemos llegado a nuestro conocimiento que usted ha llevado a cabo actividades que son muy impropias de su posición. Weber no se inmutó en su escritorio. En comparación con Gilgamesh, que casi lo mata cuando el hombre dorado estaba a menos de 2 metros de distancia, su jefe no era tan aterrador. Oh. El joven adulto levantó una ceja con curiosidad mientras continuaba escaneando su papeleo como si estuviera en una conversación más. ¿Puede darnos más detalles, por favor? Me temo que no sé de qué está hablando, ya que me he asegurado de que todo lo que he hecho esté dentro del alcance del poder que me ha confiado la asociación y la familia Archibald. No pongas a prueba nuestra paciencia, muchacho. Gruñó una mujer de noble posición. Weber recordó que tenía una historia familiar de alrededor de 7 u 8 generaciones. Por supuesto, esto significaba que probablemente ella sería tan molesta como cualquier otro noble en la torre del reloj. Sacó un folleto y lo colocó toscamente sobre su escritorio. ¿Qué es esta tontería de organizar una búsqueda de ancestros apóstoles muertos sin informar o pedir la aprobación del comité o de los miembros superiores de la torre? El volante, aunque un poco tosco para todos los gustos, fue el primer paso de Weber para abordar la situación del Louvre. Lo había publicado en todos los foros que se encontraban en áreas donde los ejecutores tendían a frecuentar y su mensaje era lo más claro posible. Lord Elmejoy estaba organizando una búsqueda del antepasado apóstol muerto del Louvre. La ubicación fue decidida y confirmada, y lo más importante, si el apóstol era derrotado y su colección era encontrada. Todos los participantes tendrían la opción de elegir cualquier código místico, menos los que se consideraban demasiado importantes o peligrosos, por supuesto, obtenidos en la casa del vampiro. Vivienda. En resumen, fue aproximadamente el equivalente de lo que hizo Rider al comienzo de la Cuarta Guerra cuando detuvo su carro entre Lancer y Saber y les pidió que se unieran a él en la conquista mundial en términos de audacia de mente. Ya había recibido un buen número de aceptaciones de varios ejecutores y en unos pocos días estaba seguro de tener suficientes miembros para comenzar con confianza el siguiente paso de su plan, eso sí lograba superar los obstáculos que se encontraban frente a él. Dudo que hubiera podido dejar el mensaje más claro, mi señora. Weber respondió cortésmente. He decidido formar un grupo para cazar al apóstol muerto del Louvre. He recopilado suficientes datos e investigaciones para adivinar con precisión dónde está ubicada su fortaleza y estoy buscando personas con suficiente habilidad y eficiencia para ayudarme en esta tarea. Estás cazando activamente a un antepasado. Gritó otro señor. Eso está estrictamente prohibido para alguien como tú. En la mayoría de las circunstancias, tienes razón. Weber asintió. Sin embargo, hay circunstancias que me permiten eludir esa condición. Verás, aunque estoy entre los lores de menor rango, también estoy a cargo del caso de la desaparición de MC Hinty. Esto me permite actuar como una autoridad superior con respecto a cualquier cosa que está suficientemente relacionado con este trabajo, y da la casualidad, sacó una carpeta que había preparado justo para ese momento. Que recientemente he determinado que el apóstol de nuestra conversación es el culpable de dicho crimen y debe ser tratado de manera oportuna y eficiente debido a que existe la posibilidad de que haya logrado convencer a MC Hinty para que comience a crear códigos místicos para él. Se reclinó en su silla y encontró sus ojos inquietos con los suyos. Su superior en el departamento dio un paso al frente. Eso puede excusarte de no informar a nadie sobre tu descubrimiento exacto, Velvet, sin embargo, aún te estás excediendo en tu posición al organizar la caza en primer lugar.
Suspiró y buscó uno de sus cigarros en su escritorio. Una vez más, debido a las circunstancias actuales, no he cedido mi posición en lo más mínimo. Las reglas actuales de hecho dictan que toda la información de los apóstoles está restringida. Todo lo relacionado con las cacerías es menos finito ya que muy pocos individuos fuera de los ejecutores están interesados en encontrar algún de los 27 en combate y el hecho de que es difícil incluso determinar dónde están sus ubicaciones. Una vez más, mi posición en la gestión de la desaparición de MC Hinty me ha permitido cumplir con los requisitos de iniciar un grupo para investigar esta pista lo mejor que pueda y utilizar mis recursos. Señaló el volante. Esos trozos de papel fueron mi recurso y, a pesar de la cruda exhibición, me han servido bastante bien hasta ahora. Te has visto bastante convencido de que la ubicación que has señalado es donde se encuentran el apóstol y, a su vez, MC Hinty. Reflexionó el miembro mayor y hasta entonces más silencioso de cuantos entraron a su habitación. ¿Cómo es que lo encontraste tan rápido? Weaver asintió, algo aliviado de estar respondiendo una pregunta que no lo acusaba directamente de algo por una vez, y sacó varios mapas. Para empezar, siempre he sido un mago que se ha centrado más en las líneas de análisis práctico. Con este fin, he dominado varios hechizos básicos que, si bien por sí solos son bastante inútiles y mundanos, pero en conjunto o afinados son bastante eficientes. Y útil para lo que hago. Entre ellos están mis hechizos de retención y registro de información, similares a los que usan los alquimistas de alto rango en Atlas. Utilizándolos, registré toda la información sobre los movimientos del Louvre y las ubicaciones pasadas en una noche y creé un esquema por media década de Noruega que muestra la posibilidad de dónde puede estar su morada. Sacándose el cigarro de la boca, el hombre dibujó perezosamente una runa en el aire con su extremo quemado, haciendo que los papeles volaran en un ordenado orden uno al lado del otro. Otra runa dibujada hizo que las que se hicieron a partir de la actividad del vampiro fueran transparentes y una tercera runa hizo que todas las que tenían líneas de tiempo alineadas se superpusieran. Los lores visitantes no tardaron mucho en ver una correspondencia entre la actividad del Louvre, las direcciones por las que viajaba y la actividad taumaturga indefinida en el país. Curiosamente, las ubicaciones cambiaban cada 10 a 20 años al observar los gráficos, pero ocasionalmente parecían regresar a un lugar previamente ocupado como un ciclo aleatorio. Una cuarta runa de Weaver hizo que todos los gráficos volvieran a su escritorio, excepto unos pocos que indicaban un área en particular, incluidos los mapas que estaban actualizados hasta la fecha actual. Mi tercer día lo pasé investigando las leyendas e historias locales de las áreas en las que el Louvre podría estar ocupado ahora para obtener una mejor comprensión de la geografía y cualquier medio que pudiera emplear como defensa. Se encogió de hombros. Después de estar seguro de mis hallazgos, pasé el resto de la noche haciendo mis carteles, colocándolos y durmiendo todo lo que pude. Los nobles cedieron cuando se les presentó evidencia que no podían negar que era bastante precisa e irrefutable. Weaver puede ser de baja posición en términos de habilidad mágica y teoría avanzada específica en comparación con otros señores. Pero se había ganado su posición con su capacidad de estudiar implacablemente algo hasta el punto de conocer el tema a la perfección, de modo que cada vez que alguien le pedía que lo hiciera para probar una teoría o alguna idea, estaba seguro de proporcionar una respuesta perfecta y absoluta contra la cual nadie podría argumentar a menos que fuera algo de naturaleza secreta, como hechicerías o magias familiares específicas. Impresionante, gruñó el jefe del departamento de mala gana. Como se esperaba del Lord del Melloy. Gracias, señor. Weaver asintió con la cabeza. Una pregunta. ¿Por qué estás tan dedicado a ayudar a MC Hinty? Preguntó un miembro del departamento de evocación espiritual. Weaver recibió sentimientos encontrados por parte de ese departamento en particular desde que regresó de Fuyuki. Por un lado, fue parcialmente responsable de la muerte de uno de sus miembros más destacados, por otro, les dio un informe extremadamente profundo y detallado sobre espíritus heroicos y fantasmas nobles poco después de regresar de la guerra que hizo que muchos de los investigadores allí adorar su nombre por un buen rato. Si bien es un miembro de la torre y uno notable, en realidad no es tan significativo en el gran esquema de las cosas ni es un señor. Weaver negó con la cabeza. Es un compañero que me ayuda en mi investigación desde hace varios años.
Si bien a veces es una persona desagradable, también es para mí un soplo de aire fresco y una nueva perspectiva para mis experimentos y estudios. Lo ayudo cuando puedo. Mi reciente exhibición de runas, por ejemplo, es el resultado de su tutela. De un mismo modo, su reciente avance en armas infundidas de alma que demostró en la conferencia anterior sobre código místico y artefactos encantados se debió en parte a mi ayuda. Soltó un anillo de humo. Si fallece, me tomaría mucho tiempo encontrar a alguien de su capacidad y control para ayudarme lo suficiente en mi investigación hasta ese punto. Sacudió la cabeza. Un pequeño periodo de silencio impregnó la habitación mientras todos se miraban unos a otros con cautela, sabiendo exactamente de qué estaba hablando Waver. El maestro de la segunda hechicería no era exactamente un individuo predecible, por lo que la excusa del joven señor, aunque un poco informal para su gusto, era ciertamente razonable. Es una pena que no hayas incluido en tus cálculos los pensamientos de otras personas importantes sobre tus acciones. Dijo una nueva voz perteneciente a una persona fuera de la sala, sorprendiendo a todos los presentes. Al darse vuelta, todos vieron a la reina de la Torre del Reloj, Lorelei Bartolomé Joy, de pie con su ropa noble estándar con una postura adecuada y mirando directamente a Waver. Como se mencionó anteriormente, Waver no se sintió intimidado en lo más mínimo por la ira de su jefe de departamento al comparar su presencia con la de Gilgamesh. Como tal, la presencia de Lorelei y su concentración solo en él simplemente lo aterrorizaron hasta el punto de que no podía realizar magia de manera eficiente. «Oh Lord Bartholomew». Waver tartamudeó. «Esto es inesperado». «Estaba a punto de decir lo mismo de usted, Lord El Mejoy», dijo con un toque de irritación que nadie en la sala pasó por alto. Imagínese mi sorpresa cuando descubrí que no solo se había descubierto la ubicación de un ancestro y no me habían notificado, sino que había una reunión burda de magos que se unirían solo por algunas baratijas en lugar de la gloria de matar una de las abominaciones. Waver tragó saliva. Esto no fue bueno. Cabrear a la reina era lo más cercano a recibir una sentencia de muerte que uno podía conseguir en la Torre del Reloj. Mis disculpas, mi señor. Sin embargo, creí que el tiempo era esencial y para asegurar que MC Hinty tuviera una oportunidad significativa de permanecer ileso, decidí que no solo tendría que seguir siendo parte de la casa, sino también como el que está en la casa. Cargo también. Soy una de las pocas personas que son conscientes de cómo él ha alterado su cuerpo y que buscar si su magia es interrumpida de alguna manera. Waver esperaba que su explicación y su insinuación sobre los misterios que Sirius había realizado sobre sí mismo al menos intrigaran a la mujer lo suficiente como para posponer su muerte hasta después de que rescatara al hombre. La reina, por otro lado, simplemente resopló y se dio la vuelta. Tu relación con el creador del código ni la magia que ha realizado sobre sí mismo no me interesan. Tienes mi permiso para reunir una fuerza de 100 para esta casa, Lord Mallow, sin embargo, ten cuidado. Si no logras matar al monstruo o debes si tu suposición sobre su ubicación es incorrecta, haré que te despojen de tu rango y te ejecuten, incluso si de alguna manera logras recuperar al artesano. Waver tragó pesadamente y se inclinó. Su generosidad es una bendición, mi señor. Gracias. Mantenga sus alabanzas vacías y reúna sus fuerzas más rápido. La mujer se burló mientras se alejaba. Ver esos patéticos carteles colocados por todas partes es una plaga para mis ojos. Además, ese antepasado es un debilucho en comparación con los demás de todos modos. No vale la pena dedicarle tiempo a cazarlo si lo encontraron tan fácilmente. El señor más joven asintió temblorosamente antes de volverse hacia sus otros invitados. Si me disculpan, damas, caballeros. Tengo que retirar mis carteles y preparar una solicitud de más buen gusto para mi puesto de caza rápidamente, de lo contrario, Lord Bartholomew me matará. No se molestó en esperar a que los demás se fueran mientras vertía prana en sus piernas y reforzaba su cuerpo a niveles superiores al promedio, cortesía de estudiar el enfoque de Shirou y Sirius en la aplicación, y corrió por los amplios pasillos y pasó junto a la reina. Para hacer lo que ella pedía. Reflexionó dicha mujer con rostro impasible mientras observaba al hombre correr y doblar una esquina. Corre rápido detrás de un empujador de lápices, incluso con magia.
Oh. Japón. Shirou bostezó mientras él y Rin caminaban por las calles de Fuyuki por quinta noche consecutiva. Las altas horas de la noche estaban empezando a afectarlo y empezaba a notarse en su postura encorvada y en su cocina cada vez más descuidada. Todavía estaba muy bien, pero llegó al punto en que Taiga realmente dijo que se estaba resbalando. Antes de tragar la comida frente a ella como un niño hambriento. Oye Tosaka, ¿hay alguna posibilidad de que tengas algún tipo de hechizo o efecto de campo limitado que pueda, no sé, atraer a algún vampiro o familiar cercano? Preguntó el farsante casualmente. A pesar de la gravedad de la situación y el creciente número de personas que desaparecían, él y Rin aún no habían encontrado un número significativo de sirvientes vampiros en su parte de la ciudad. Si bien era inquietante, también significaba que sus noches estaban llenas de dos simplemente caminando y hablando de cosas al azar. Incluso si tuviera un hechizo como ese, no funcionaría. Rin bostezó, habiendo sufrido más por la falta de sueño que Shirou. Si estas cosas están en promedio lo suficientemente lejos como para que ni siquiera tú puedas detectarlas, no hay manera de que el hechizo pueda alcanzarlas. Bueno, eso apesta. Murmuró el niño mientras giraba los hombros y usaba su nariz nuevamente. Oh no. Todavía no tengo nada. Rin sonrió. No te preocupes, muchacho. Aún así te daré un regalo por intentarlo si no conseguimos nada esta noche. Ja ja. Shirou puso los ojos en blanco. ¿Por qué tengo la sensación de que nunca has tenido un perro? Porque son una pérdida de tiempo. La chica respondió como si fuera obvio. ¿Por qué conseguir un animal inútil cuando puedes crear un familiar? El hijo del mago asesino suspiró. Y tengo otra razón por la que me alegro de no haber sido criado como un mago normal. ¿Qué? Rin inclinó la cabeza hacia un lado confundida. ¿Qué dije? ¿Qué hay de malo en preferir un familiar? ¿Tuviste un perro antes? Shairo negó con la cabeza. No, nunca he tenido una mascota antes y todavía tengo problemas para hacer familiares, pero eso no significa que nunca antes haya visto el beneficio de tener un animal normal. Me refiero a cuidar algo menos afortunado y más indefenso que tú que te devuelva el favor con afecto parece bastante agradable cuando lo piensas. Hizo una pausa por un momento antes de adoptar una cara inexpresiva. Bueno. Fujine técnicamente también entra en esa categoría, pero fingiré que no lo hace por el momento. Su compañera se rió. ¿Esa mujer todavía te molesta para que le des comida? Realmente debería crecer. Y así tenemos una definición del libro de texto de la olla que llama negra a la tetera. Shirou comentó mentalmente. Al menos ella no tiene la costumbre de invadir mi propiedad como una ladrona de 2 bits. Él murmuró. Rin se ofendió de inmediato. Al menos puedo hacer algo más que hacer que las espadas aparezcan de la nada. En realidad, todo lo que haces es simplemente disparar piezas de metal por todos lados. Si pudieras hacer algo interesante como un arma encantada o algo así, yo podría considerarte útil, pero ya que solo puedes. Shirou comenzó a ignorar a Rin en ese momento. Por un momento estuvo tentado de sacar una de sus espadas más interesantes para hacerla callar, pero decidió no hacerlo. Ruth sabe cuánto más despotricaría si él sacara a uno de esos por alguna razón. Entonces, ¿alguna noticia del sacerdote todavía? Preguntó, esperando distraer su irritación hacia él por su irritación hacia su tutor. Para su alegría secreta, la táctica casi siempre funcionaba. No. Lo que significa que o está muerto, herido o todavía está haciendo su trabajo y no ha encontrado nada todavía. Personalmente, espero que sea uno de los primeros dos. Rin respondió inmediatamente sin perder el ritmo. Veo que todavía hay mucho amor entre ustedes dos. Comentó el chico con tono cansado, antes de detenerse en seco. Bueno, al menos sabemos con certeza que aún no ha matado al vampiro. ¿Es eso así? La más versátil de las dos preguntó con curiosidad mientras expandía sus sentidos hasta que obtuvo el más mínimo indicio del uso de prane a bastante distancia. «Realmente eres un perro», murmuró, algo avergonzada de que Shirou pudiera detectar algo tan distante con tanta facilidad. «Vamos.
Por aquí. Instó Shirou mientras corría en la dirección de la irregularidad, claramente usando refuerzos y su velocidad era algo a tener en cuenta. Espera, maldita sea. Gritó Rin mientras hacía lo mismo, aunque estaba un poco menos acostumbrada a pasar de 0 a 40 kilómetros por hora tan rápido. Manteniendo al especialista en combate a la vista, corrió tras él mientras murmuraba maldiciones en voz baja hasta que lo vio detenerse al comienzo de un callejón. Deteniéndose junto a él, entendió por qué él no simplemente disparaba, espadas encendidas. Frente a ellos había al menos 20 humanos parecidos a zombis de distintas edades y constituciones. Sin embargo, el número no era exacto ya que la escasa iluminación en el callejón entre los edificios de tamaño promedio hacía difícil determinarlo. Vaya. Ella parpadeó. No esperaba tantos. Ella está jugando con nosotros. Shirou declaró sombríamente. No hay otra razón para reunir a tantos en un solo lugar sin que ella misma esté aquí. Dio un paso adelante, ya con 2 espadas en mano cuando la mano de Rin le impidió avanzar. ¿Ocurre algo?, preguntó sin darse la vuelta. No, en realidad no. La Tosaka suspiró mientras ella misma daba un paso adelante y se arremangaba. Solo creo que deberías dejarme hacer mi trabajo, eso es todo. Quiero decir, has estado haciendo la mayor parte de los asesinatos desde que empezó esto. Déjame divertirme un poco por una vez. No notó la mirada temporal de sorpresa en el rostro del niño mientras cerraba los ojos y comenzaba a cantar en alemán. Lentamente, una masa de prane se arremolinaba alrededor de su brazo izquierdo, donde estaba implantado el escudo mágico de su familia, creciendo en poder a cada segundo. Fue suficiente para Shirou dar un paso atrás por puro reflejo y mantener la guardia alrededor de su compañera mientras ella continuaba cantando su aria extranjera. No pasó mucho tiempo hasta que los no muertos se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo al final del callejón. Pero para entonces ya era demasiado tarde cuando la niña terminó la última sílaba de su hechizo y agitó el brazo. Al menos una docena de enormes espadas destrozaron el callejón y masacraron a los zombis hasta el punto de que los que estaban al frente no eran más que meros trozos de carne antes de que el ataque llegara a la mitad del grupo. La simple carne y huesos no ofrecieron resistencia al ataque, ya que continuó avanzando implacablemente hasta que chocó con el edificio al otro lado del callejón y finalmente fue detenido por el concreto grueso, dejando varias hendiduras en el material. Shirou tragó saliva mientras inspeccionaba el daño. Estaba bastante seguro de que él mismo podría manejar esos números sin muchos problemas, pero no con un solo hechizo y tan rápido sin hacer mucho ruido. Oh, cómo se alegraba de volver a estar de su lado bueno. Rin sonrió al ver la expresión de Shirou. ¿Finalmente te estás dando cuenta de cuál es tu posición con respecto a mí, Emiya-kun? Shirou la miró y luego a la destrucción antes de mirarla de nuevo. Sí. Dijo esperanzado. Técnicamente, siempre y cuando supiera lo que ella estaba haciendo y pudiera dispararle, estaba bastante seguro de que podría golpear a Rin antes de que ella pudiera soltar un hechizo de ese nivel sobre él. Pero no se atrevió a decir nada por miedo a ella. En realidad intenta usar un hechizo de dicho nivel sobre él. La chica claramente esperaba más y su mirada decepcionada era una indicación. ¡Ah! ¿Por qué me molesto? Sacudió la cabeza y suspiró con cansancio. Mire, sea útil y repare cualquier daño que pueda haber causado en el área. ¿Quiere, señor conserje? Sí, sí. El niño sacudió la cabeza y miró el callejón ahora cubierto de cadáveres. Mirando todo menos a los muertos y respirando profundamente para calmarse, aprovechó sus circuitos. En un instante tuvo la estructura y los datos del camino frente a él y todo lo que había dentro estaba trazado. Rin había hecho 38 agujeros diferentes en las carreteras y edificios, pero solo uno de ellos requeriría atención inmediata si se dejaba solo. Arreglar esto sería fácil. Rastrea, murmuró justo enfrente de Rin mientras tocaba ligeramente el suelo debajo de él. Usando su magia de refuerzo, fusionó perfectamente todos los cortes en el área y en segundos el área a 50 metros frente a él estaba como nueva, si uno ignoraba al menos las decenas de cadáveres, pero ese era el siguiente en la lista del farsante. De cosas para limpiar.
A pesar de la sensación de malestar en su estómago, el niño analizó todos y cada uno de los cadáveres frente a él antes de cantar su siguiente hechizo. Componentes y estructuras clave. Aislados. Retirándose. Lenta pero notablemente, todos y cada uno de los cadáveres en el callejón comenzaron a descomponerse a un ritmo extremadamente rápido, con ropa y todo. Se había dicho a sí mismo que era mejor así, ya que dudaba que las familias de los que habían muerto hubieran preferido encontrar los cuerpos de sus seres queridos masacrados, y estaba bastante seguro de que cualquier cosa que no fuera una pura desaparición causaría atención no deseada. En su zona. Cuando terminó, lo único que quedaba de los cuerpos eran charcos de sustancias no identificables. Eso es lo mejor que puedo hacer con los cuerpos, Tosaka. Suspiró mientras se levantaba de nuevo, apenas sintiendo el drenaje en su cuerpo por el hechizo. Tendrás que hacer el resto. Rin permaneció en silencio mientras analizaba el trabajo de Shirou. Se las arregló para arreglar todo perfectamente desde aquí sin dudarlo y descompuso los cuerpos de tal manera que incluso la ropa ahora es indistinguible de los cadáveres. Pensé que el agarre estructural, el refuerzo y la alteración eran artes mundanas. Pero él realmente las ha llevado a un nivel aterrador si tiene tan pocos problemas para descomponer los cuerpos tan rápidamente. Hav. Ella gruñó y caminó hacia arriba de nuevo, canalizando más prana alrededor de su brazo en el proceso. Eres tan inútil sin mí. Momentos después una pequeña ola de agua arrasó los charcos que quedaban de los cuerpos. Lo siento si no repasé cómo deshacerme de los cadáveres, Tosaka. Shirou puso los ojos en blanco mientras se giraba perezosamente hacia el otro lado. Y en el momento siguiente tenía dos espadas cruzadas frente a él a la defensiva mientras era lanzado hacia atrás y chocaba contra dicha chica desprevenida. La fuerza llevó a los dos a una distancia considerable hacia el callejón antes de que se estrellaran contra el suelo con fuerza. ¡Ay! ¿Qué diablos, Shirou? Rin gritó irritada mientras se levantaba solo para notar que dijo que Shirou estaba tosiendo en el suelo y sujetándose el pecho por el dolor, y ahora había una tercera persona viva y de pie desde la dirección desde la que fueron arrojados. En menos tiempo del que le tomó a la niña sumar 2 y 2, instantáneamente vertió prana en su brazo, lista para lanzar cualquier hechizo en cualquier momento y logró ponerse en cuclillas. ¿Quién eres? Ella gruñó, sin ninguna señal de estar tonteando en su rostro. Dios mío. La recién llegada ronroneó en un tono sensual mientras caminaba hacia adelante lentamente, de alguna manera tan profunda en la oscuridad de la noche que solo su figura era visible para la chica. Ese joven es bastante impresionante. Por mero reflejo, conjuró esos lindos juguetes suyos y se interpuso en mi ataque mientras se defendía en el proceso. Tosaka. Cuidado. Shirou jadeó entre respiraciones. Es posible que haya podido bloquear la mayor parte del daño, pero todavía estaba claramente sin aliento y no se sorprendería si al menos una de sus costillas estuviera rota o magullada. Tiene un código. Manipulación masiva. Demasiado difícil de desviar o bloquear. Rin vaciló ante esta información mientras repasaba frenéticamente los hechizos que ahora serían útiles en esta situación. Podía preguntarse cómo diablos su compañero logró descubrir los misterios de las armas de sus agresores tan rápido después. Las advertencias del niño hicieron que la mujer se detuviera momentáneamente. Ach. Eso es aún más interesante, solo un golpe y ya sabes cómo funciona mi querido juguete. Unos cuantos pasos más casuales hacia adelante la llevaron bajo una farola para que los dos pudieran ver claramente. Era una mujer realmente hermosa, pero lo que más les llamó la atención fue el látigo en sus manos y sus ojos rojos sangre. No serías Shirou Emiya, ¿verdad, muchacho? Ella ronroneó con una sonrisa. Rin apretó los dientes. Pensé que todavía estabas entrenando, Emiya-kun. ¿Cuándo diablos cabreaste a un vampiro? Shirou jadeó mientras lentamente se levantaba. Su pecho estaba ardiendo y sus pulmones apenas funcionaban a una cuarta parte de lo que normalmente hacían, pero había experimentado este sentimiento antes en innumerables ocasiones con Basset. Se las arreglaría de alguna manera. Nunca había visto un maldito vampiro hasta ahora. No tengo ni idea como tú.
Respiró mientras dos armas más aparecían en sus manos y varias más aparecían en el aire a su alrededor apuntando a su nuevo objetivo. «Oh, qué lindo, ¿creen que pueden luchar contra mí?». La vampira se rió entre dientes mientras seguía caminando hacia adelante. «Pero en cuanto a por qué estoy detrás de ti, muchacho, bueno, simplemente considera lo mala suerte de tu parte. Si no fuera por quien conoces, esto no sucedería. Sin embargo, se supone que no debo matarte hasta que mi padre diga está bien, así que tendré que tomarte como rehén por ahora». Dirigió su atención a Rin y su sonrisa se volvió dulcemente sádica. «Tú por otro lado». «Esquivar». Shirou gritó mientras su oponente se movía con una velocidad cegadora y provocó que su látigo les disparara con una velocidad increíble que desgarró el aire. Los adolescentes apenas lograron apartarse del camino antes de que los puntos entre ellos fueran aplastados con fuerza indiscriminada. Un instante después, las espadas de Shirou se habían disparado por el aire hacia su agresor, sin embargo, su débil contraataque fue bloqueado por la longitud del látigo de la mujer como si ella apenas lo notara. Antes de que pudiera siquiera maldecir, tuvo que esquivar otro golpe rápido como un rayo que una vez más destrozó la calle asfaltada. A su lado vio a Rin lanzar su maldición Gand rápidamente, solo para ser bloqueada y negada también antes de tener que esquivar también el implacable ataque. «Vamos. Seguramente ustedes dos pueden hacerlo mejor que esto». La mujer no muerta se rió alegremente mientras su arma bailaba a su alrededor, golpeando y defendiendo al mismo tiempo. «¿Alguna idea brillante?». Rin gritó mientras saltaba hacia atrás mientras lanzaba más maldiciones en un intento de golpear a la mujer. «No podemos tener una apertura como esta y ella nos mataría a cualquiera de nosotros si fuera 1-1». Shirou apretó los dientes mientras miraba a la mujer y su arma mientras le disparaba espadas, ganando tiempo para poder darle a Rin su análisis de la situación. Su rango de ataque es de 15 metros, pero para poder pasar de atacar a defender de manera segura con nuestro asalto constante, se reduce a 7. Su código tiene una fuerte resistencia tanto a la magia como al desgaste físico. Si continuamos así, estamos muertos. Saltó hacia atrás rápidamente para evitar ser destrozado. A juzgar por su posición actual, supuso que les quedaban otros 30 metros antes de que la mujer en el callejón los arrinconara. Si queremos salir de esto, tenemos que superar su código. Tengo mi joya pero no tengo tiempo suficiente para sacarla. Rin argumentó disparando más tiros. Haré algunos entonces. El farsante gritó mientras corría estúpidamente hacia adelante para quedar entre las dos hembras y conjuró varias espadas más que se dispararon rápidamente mientras que al mismo tiempo apenas lograba desviar los pocos golpes, fuertes que apenas lo alcanzaron. Sus ojos apenas podían seguir la punta del látigo mientras contrarrestaba tantos golpes como podía con espadas en sus manos, sintiendo como si estuviera golpeando una bala de cañón cada vez. Corta hacia abajo con el brazo izquierdo. Parada con la derecha. Bloque para proteger el collar derecho. Gire ligeramente para evitar un golpe directo al muslo izquierdo. Agáchate a la derecha. Maldita sea. No tenía suficiente fuerza y la parte plana de la hoja le golpeó la cabeza. Pato. Inclina hacia la izquierda. Bloque en el hombro. Todavía no se ha utilizado suficiente fuerza. El brazo casi se dislocó. A pesar de la descarada demostración de desinterés y habilidad con la espada de Shirou, lo empujaban hacia atrás o lo lastimaban con cada golpe que encontraba. Su estilo fue construido para este tipo de oponente y situación, pero no para esta arma en particular, y fue superado por demasiado como para utilizar su técnica suicida. Cada espada que bloqueó se hizo añicos en sus manos, solo para ser reemplazada por otra copia una fracción de segundo después para bloquear otro golpe de látigo con forma de serpiente. Había reforzado su ropa y su cuerpo a altos niveles en el momento en que comenzó la pelea, sin embargo, todavía hizo poco para evitar que sus extremidades y costillas sintieran que eran empujados hasta el punto de ruptura cada vez que recibía un golpe indirecto que ocasionalmente lanzaba. Omitido. Shirou, idiota. ¿Qué diablos crees que eres? El grito de sorpresa y rabia de Rin fue interrumpido cuando tuvo que evitar un ataque que logró pasar el escudo de carne pelirroja. Protegiendo a la princesa, ¿verdad?
Se rió la mujer ya que no disminuyó el ritmo en lo más mínimo. Y aquí pensé que la caballerosidad había muerto. Ciertamente estás haciendo una postura impresionante para un simple niño. Varios movimientos rápidos de su muñeca le permitieron darle al niño algunos golpes que lo hicieron gritar de dolor mientras aún lograba mantener a la chica detrás de él demasiado ocupada moviéndose para hacer algo al respecto. Era obvio que ella todavía estaba jugando. Es una pena que dispararme espadas sea lo único que se te da bien, muchacho. Hizo una pausa cuando escuchó una suave risa proveniente del chico. Extraño, no creo que te haya golpeado la cabeza todavía. Reflexionó y dejó de atacar, aunque solo fuera para tener una mejor vista de su oponente aparentemente volviéndose loco frente a ella. Tienes razón en una cosa, señora. Shirou se rió cuando de repente apareció detrás de él casi el doble de la cantidad normal de espadas en comparación con sus salvas anteriores. Realmente solo soy bueno disparando espadas. Sin previo aviso, la pequeña cresta en el pecho del chico brilló ferozmente. ¡Acelera! Gritó ferozmente mientras las armas sobre él se disparaban hacia sus oponentes a velocidades que eclipsaban a las de sus predecesores y sorprendieron a todos los demás allí. El aire entre los dos se convirtió en la pista para espadas voladoras que desgarraron el aire tan violentamente que los tres pudieron escuchar cada hoja de metal individual cortando la atmósfera mientras se abría paso para empalar a su objetivo. ¡Rápido! Siseó la mayor allí con los ojos entrecerrados mientras maniobraba rápidamente su látigo para desviar la tormenta de espadas que se aproximaba. Por una vez tuvo dificultades para mantener el ritmo ya que cada proyectil era significativamente más difícil de rastrear que cualquier otra cosa que le hubieran lanzado hasta ahora. Si eso no fuera suficiente, la velocidad adicional proporcionó un aumento en la fuerza de conmoción para cada una de las herramientas voladoras, lo que provocó que su amado código perdiera impulso y la obligara a concentrarse completamente en la defensa. Rin. Date prisa ya. Shirou gritó con impaciencia al sentir las consecuencias de manipular el tiempo en tantas espadas a la vez. Se sentía como si los 3 circuitos en su pecho estuvieran quemando un agujero en su pecho tan profundo que sentía como si su corazón estuviera siendo marcado por la cresta. Cada aliento que exhalaba era visible a simple vista mientras la temperatura de su cuerpo se disparaba por sus esfuerzos. Y ese era el dolor sin las costillas parcialmente aplastadas por el primer golpe de su agresor. La magia más allá de las capacidades de uno mataría al lanzador. Esa era una de las reglas fundamentales que los magos enseñaban a sus alumnos. Shirou estaba disparando aproximadamente 30 espadas a aproximadamente el doble de aceleración y velocidad que Gaia normalmente leería que les disparaban. Su mejor marca personal hasta ese momento había sido 9. Sé bien. La niña tartamudeó al darse cuenta de que finalmente tenía tiempo de moverse sin preocuparse de que la mataran y buscó en su bolsillo una de las joyas en las que había estado guardando Prane todas las noches desde la muerte de su padre. Agarrando el zafiro en su puño y apuntando, la Tosaka gritó el área alemana necesaria para activar las enormes reservas de poder dentro de la piedra y desatar una enorme explosión de energía pura para cambiar el rumbo de la batalla. No hubo ningún elemento en el ataque, solo fuerza pura en la forma de una luz amorfa del tamaño de un automóvil grande que corrió por el callejón sin discriminación, sin apenas esquivar a Shirou en el proceso. A pesar de estar claramente por encima de las capacidades humanas, a la vampira le resultó difícil encontrar una forma de escapar sin exponerse a las espadas voladoras. Viendo que no tenía otra opción, la mujer rápidamente movió su brazo y canalizó sus energías de tal manera que su arma se retrajo y se enrolló sobre sí misma para formar un escudo lo suficientemente grande como para protegerla justo cuando el ataque de Rin alcanzó su objetivo. Todo el callejón estalló en luz cuando el ataque encontró su objetivo con una fuerza implacable y una colisión ensordecedora, tanto que ni Shirou ni Rin pudieron decir qué le había sucedido a su oponente. Sin duda, alguien probablemente habría sentido algo incluso si la vampiresa hubiera instalado un campo para contener los ruidos y perturbaciones en el área. Rin jadeó pesadamente mientras el aire en el área se asentaba. Eso debería haber sido suficiente. Exhaló pesadamente mientras miraba a Xiao, quien todavía estaba encorvado y respiraba al menos 3 veces más fuerte que ella. Te ves como una mierda.
Te lo mereces por hacer algo tan estúpido como tratar de mantenerla a raya sola. Sin embargo, cualquier otro comentario que hubiera hecho murió en su garganta cuando sus sentidos de peligro le gritaron y lentamente giró su cabeza. Vuelvo la atención a la destrucción donde una figura muy malévola estaba parada en medio de los escombros con brillantes ojos rojos. Ustedes, pequeños cabrones. Gruñó enojada con una voz inhumana que resonó entre los edificios. Mirando hacia adelante, no miró a los adolescentes sino al cordón humeante de lo que parecía carbón roto, que ambos asumieron que eran los restos de la herramienta que había estado momentos antes de casi aplastarlos hasta la muerte. La persona frente a ellos ya no era alguien que simplemente los consideraba entretenimiento. Era un demonio que estaba totalmente decidido a hacerlos sufrir. Esa era mi arma favorita. Más rápido de lo que la atónita Rin podía seguir, corrió hacia ella con una velocidad inhumana con una garra deformada lista para destrozarla. En menos tiempo de lo que esperaba la mujer más joven, su futuro asesino estaba justo frente a ella y a una distancia sorprendente. El tiempo se ralentizó para Rin mientras absorbía la aterradora vista frente a ella. Ella iba a morir. Este era un hecho que resonaba implacablemente en su mente. Rin Tosaka a partir de ese momento era incapaz de luchar contra esta monstruosidad e iba a morir. Tan pronto como se cubrieran los siguientes 10 pies, ella sería un desastre sangriento por todo el suelo. A ella no le chuparían la sangre. Ella no sería torturada. Simplemente sería arrojada como el pequeño individuo que era. Como maga, había llegado a aceptar que podía morir de esa manera hace años, pero como una joven adolescente y un ser vivo, gritó en protesta porque iba a morir antes de lograr cualquier cosa en su vida. Estaba tan preocupada con su dilema que casi no se dio cuenta cuando Shirou, tan rápido como su agresor, apareció entre ellos con un arco en la mano y hacia atrás con una espada en espiral plateada transparente que brillaba ferozmente, con muescas, hacia atrás y apuntando justo entre ellos. Los sorprendidos ojos rojos del chupasangre, los suyos ferozmente tranquilos y concentrados en el punto de impacto. Déjame mostrarte uno de los míos. Una segunda ráfaga de prana explosivo se estrelló contra la mujer que gritaba y la obligó a volar en la dirección opuesta con una luz incolora a velocidades que indicaban claramente cuán peligrosa era su combinación de arco y flecha. Si la gema desatada de Rin era similar a una bazuca con un enorme radio de explosión y área de impacto, el arco y la flecha de Shirou eran comparables a un rifle de francotirador con una escopeta, donde cualquier cosa golpeada era perforada por completo o devuelta con fuerza implacable. Salimos del callejón, bajamos por otra y 3 cuadras más antes de que se escuchara un choque distante pero notable, seguido de múltiples alarmas de autos y cosas cayendo. Rin se quedó allí sin palabras mientras su cerebro lentamente captaba lo que sus ojos habían presenciado. ¿Qué demonios fue eso? Tartamudeó cuando finalmente encontró su voz y miró al adolescente más alto que estaba parado frente a ella, y observó cómo colapsaba sobre sus rodillas respirando con dificultad. Éter, elemento, espada. El chico jadeaba, cada palabra acompañada por una nube de vapor de su boca. Vertí todo, mi prane, en él, casi, no lo logré. Rin parpadeó confundida. Éter era el quinto de los 5 elementos básicos con los que normalmente estaba alineado un mago, los otros eran tierra, viento, agua y fuego. El quinto elemento imaginario según las enseñanzas de la Asociación de Magos, se combina con cualquiera de los otros 4 elementos para actualizar los misterios de la taumaturgia. Aunque Amor fue incapaz de materializarse por sí solo, es lo que permite que los cuerpos informes tomen forma material. Sus dominios estaban entre las líneas de composición, disolución, modificación, separación, unificación, cuerpos espirituales, armas conceptuales y otros. Por lo que Rin vio, pudo adivinar que la flecha modificada y cargada de Shirou se descompuso y recompuso simultáneamente en una explosión masiva de prane con una fuerza increíble debido a que fue disparada con un arco modificado. Fue una maniobra honestamente brillante y aterradora si fuera honesta, más aún cuando recordó lo rápido que el niño logró proyectar tanto el arco como la espada, modificó la espada, la preparó y se colocó en posición desde donde lo había hecho. He estado mintiendo momentos antes. ¿Desde cuándo diablos puedes hacer algo como? Ella comenzó a empezar con irritación antes de sacudir la cabeza.
No importa. Tenemos que asegurarnos de que la perra realmente esté abajo para siempre. No bajes la guardia, ni por un segundo. Shirou jadeó mientras lentamente se levantaba. No puedo salvarte de nuevo, así. Rin apretó los puños mientras admitía en silencio que ya la habrían matado varias veces si no fuera por la ayuda y la experiencia de Shirou. No solo había sido capaz de defenderse de la mujer de manera mucho más eficiente de lo que ella lo habría hecho, sino que ella misma casi había sido despedazada como un mago novato con la cabeza metida en el trasero 2 veces en los últimos 5 minutos. ¿Quién dijo que necesitaba tu ayuda, Emilia? Solo esperé a ver qué eras capaz de hacer, ya que sabía que tenías un corazón demasiado sangrante como para dejar que me lastimaran. Se cepilló el pelo hacia un lado y se alejó. Si te encuentro aquí cuando regrese, no esperes que arrastre tu patético trasero de regreso a tu casa. De nada. Shirou se rió dolorosamente, sujetándose el pecho y las costillas mientras lo hacía y tropezó hasta apoyarse pesadamente contra una pared, sin siquiera prestar atención mientras Rin se alejaba para controlar los daños. Su cuerpo ardía, sus extremidades pesaban como plomo antes de usar el arco, por lo que ni siquiera sabía si tenía brazos en ese momento, su corazón se sentía como si estuviera chamuscado, sus pulmones siempre estaban vacíos, más de unos pocos. Los huesos estaban magullados o al menos fracturados, ya no tenía OD y estaba a punto de desmayarse. Considerándolo todo, por lo que escuchó, se las arregló para hacerlo bastante bien en su primer encuentro con un vampiro que salió mal. ¡Oh! Noruega. Sirius gruñó irritado mientras examinaba el metal frente a él con atención. Llevaba unos días trabajando en el proyecto favorito del Louvre y, para ser sincero, se estaba metiendo en ello. No le gustaba el hecho de estar ayudando a un hombre egoísta que mataba gente por el simple hecho de hacerlo, pero estaría condenado si dijera que no estaba tratando de hacer algo nuevo. Sus armas antimagos definitivas anteriores realmente fueron un pequeño desafío para él ya que los materiales que usó hicieron la mayor parte del trabajo, pero comenzando desde cero estaba interesado en ver hasta dónde podía llegar, sabía qué resultados necesitaría para hacer esto. Arma final, pero no sabía cómo lograr que sucediera o si podría. Es bastante interesante verte en acción. Reflexionó Lubre desde la entrada del estudio donde Sirius estaba examinando sus materiales. Muchos no creerían que alguien como tú fuera del tipo de investigación, especialmente con ese nombre que te ganaste en tus buenos tiempos. ¿Qué era? Me llamaron Divergin, Golem. Respondió Sirius sin alejarse del material que estaba examinando. Aunque dudo que alguien más que los vejestorios sepa hoy sobre eso. Ah, ¿fue hace tanto tiempo? El vampiro se rió entre dientes. Debo admitir que cuando tienes mi edad, el tiempo parece pasar bastante rápido a veces. Aunque tengo curiosidad por ver cómo te ganaste ese nombre en primer lugar. Bebió un poco de vino con elegancia antes de continuar su conversación. El Golem, mitología judía si no me equivoco. Una de las leyendas más antiguas también dependiendo de la historia que sigas, aunque la más famosa conocida actualmente tiene aproximadamente mi edad. Se rascó la barba con curiosidad. Me pregunto si el original alguna vez fue descubierto, ciertamente sería un artefacto inmensamente poderoso si todavía existiera. Era un hecho bien conocido que cuanto más antiguo era un objeto o ser de naturaleza mágica, más poderosa era la magia que poseía. Las razas fantasmales fueron un excelente ejemplo de eso, pero los más antiguos que viven hoy en día tenían edades que solo abarcaban siglos. Si el Golem original existiera, sin duda tendría al menos 2 milenios de antigüedad. Serias asintió con la cabeza, admitiendo que él mismo estudió el tema. Si lo encontraran, apostarías tu trasero a que Church lo tiene. No hay duda. Lubre asintió. Esos sacerdotes molestos siempre tuvieron la costumbre de buscar reliquias del Medio Oriente en su tiempo libre. Caminó hacia el hombre más grande. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevará terminar mi pedido? Por supuesto, soy muy consciente de lo tedioso que puede ser el proceso de creación, prueba y estabilización de los códigos, pero deseo saber una estimación aproximada. Sirius miró al vampiro antes de reírse. Sabes tan bien como yo que no existe tal cosa como un verdadero arma antimagos Lubre.
Seguro que hay algunas que pueden poner las cosas a tu favor, pero la taumaturgia está tan diversificada hoy en día que es imposible cubrir todos los enfoques que puedas tener. Atacado por. Esto incluye esos códigos especiales que mencioné antes. Dejó el metal sobre la mesa frente a él y se reclinó hacia atrás. Eso no quiere decir que no estoy tratando de hacerte algunas cosas buenas, pero si realmente quieres tener todas tus bases cubiertas, tendrás que conformarte con un conjunto bastante grande de códigos para salvar tu pellejo. Comenzó a enumerar varias ramas de la magia. Tiriteros, usuarios familiares, elementalistas, alquimistas, telequinéticos, espiritistas, mentalistas, alquimistas, ejecutores de estándares, fantasmas nobles, armas conceptuales, escrituras, sacudió la cabeza. Hay demasiadas maneras de morir hoy en día. Es una razón por la que retoqué mis campos delimitados cuando me jubilé. Los efectos de área ayudan mucho. Él sonrió. Aunque supongo que eso es lo que intentas lograr eventualmente, ¿no? Tu propia canica de realidad. Lubre frunció el ceño, no le gustó el golpe no tan sutil que le dio el irlandés. Admito que mi solicitud es bastante irrazonable al suponer que una sola arma será suficiente, sin embargo todavía tienes que responderme. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda comenzar a obtener resultados? Sirius resopló antes de buscar en un bolsillo y arrojarle al hombre un anillo cubierto de runas. Tere. Un código que te protege de cualquiera que intente realizar cualquier hechizo de alteración mental o sensorial en ti y lo refleja 10 veces. Automáticamente usa tu prane cuando se activa, aunque apenas usa nada para empezar. Y cuando me refiero a cualquier hechizos, lo digo en serio. Considéralo la parte 1 del conjunto de MC Hinti. El vampiro gruñó mientras examinaba con curiosidad el lazo de metal en sus manos. Es un comienzo, aunque un poco soso para mi gusto. Soy un herrero de armas, no un maldito joyero. Secuestra un Edelfell si quieres que brille con todos los colores del arco iris. Sirius refunfuñó mientras regresaba a su trabajo. Entonces, ¿para qué viniste aquí? Sé que no eres del tipo que comienza a hacerme visitas a domicilio después de ni siquiera una semana. ¿HM? Ah, sí, qué tonto de mi parte. Lubre se rió entre dientes mientras se volvía hacia el más grande de los dos. Parece que, después de todo, los esfuerzos de mi hijo resultaron fructíferos. De repente, la habitación se volvió muy tensa, aunque ninguno de los dos hombres lo demostrara físicamente. De hecho, yo mismo me sorprendí cuando escuché lo sorprendentemente simples que eran las cosas. ¿Él realmente lo encontró? Sirius tragó, su boca repentinamente seca. Por un lado, tuvo la oportunidad de examinar un fantasma noble distinto de Fragarach, algo que nunca esperó que sucediera en su vida. Bueno, eso fue hasta que Shirou superó la guerra del Grial en una sola pieza. Por otro, estaba en manos del tipo que lo secuestró. Bueno. Mierda. Dijo, resumiendo su situación con bastante precisión. Lubre sonrió mientras se alejaba. Le diré a mi hijo que tú también estás impresionado por sus logros. Continúa impresionándome y tal vez incluso te permita sostenerlo cuando llegue aquí. Oh. Finca Emilia. El primer pensamiento que cruzó por la mente de Shirou cuando se despertó esa mañana fue que debió haber entrenado con Basset y haber perdido horrendamente antes de quedarse dormido porque su cuerpo lo estaba matando. Le dolían las extremidades sin moverse, le ardían los pulmones, su pecho gritaba con cada respiración que tomaba y tenía un dolor de cabeza tan fuerte que ni siquiera quería pensar en ese momento. Fue por esto que le tomó un tiempo recordar qué pasó exactamente, ¿o no? Recordó luchar contra un vampiro usando un código místico, enfrentarse a él, ser completamente ablandado, Rin usando su joya, él haciendo ese último disparo, y luego tratando de regresar a casa. Y ahí es donde se quedó en blanco. Shirou no podía decir por su vida cómo regresó a casa, y sabía con certeza que estaba en casa ya que estaba en medio de los campos delimitados que él, Waver, Sirius y su padre habían establecido. No podía confundir los hechizos que rodeaban la propiedad de Emilia con nada más. Rastrear, murmuró mientras se escaneaba a sí mismo.
Si bien podía escanear prácticamente todo lo demás sin su área, necesitaba un empujón adicional para realizar un escaneo completo de su cuerpo, ya que no podía ver cada parte de su cuerpo de forma natural. 5 costillas magulladas, 1 fracturada, un brazo fracturado, una tibia magullada y varios cortes a medio curar. No iba a preocuparse por cuántos músculos suyos estaban tensos hasta el punto de necesitar ver a un médico si era un humano normal. Maldita sea, realmente me excedí esta vez. Se rió secamente mientras lenta y dolorosamente se levantaba y ponía su brazo bueno en su pierna y cantaba un rápido hechizo de curación que Rin le enseñó. Era bastante débil, pero al menos llevaría la mayoría de sus heridas a la mitad del camino en términos de curación. Había dejado que Abelan se encargara del resto y estuviera en plena salud al final de la semana. Pudo acelerar ligeramente la capacidad del noble fantasma para regenerar su cuerpo, pero en realidad solo fue bueno para moretones y cortes leves. Lesiones profundas como las que tenía ahora tomarían demasiado tiempo para que su cuerpo alcanzara un nivel adecuado de salud. Bueno, eso, y tenía una tendencia a brillar como una luciérnaga cada vez que usaba la vaina. Le tomó casi una hora entera, pero Shirou logró regresar a una condición que sentía que no le impediría realizar las tareas cotidianas. Definitivamente se abstendría de hacer cualquier cosa extenuante durante unos días, especialmente cuando se trataba de su cresta mágica, pero se sintió bien en su mayor parte cuando se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Todo iba más lento. Podía escuchar su sangre mientras corría por sus oídos y su mente. Podía sentir sus huesos mientras se rechinaban unos contra otros en sus articulaciones. Su respiración podía dividirse en espasmos individuales y grupos de aire a medida que llenaban los diminutos sacos que impregnaban sus pulmones. Todo parecía más oscuro ahora mientras se veía a sí mismo perder el control de su cuerpo y lentamente tropieza contra la pared al lado de su puerta. Su sentido del tiempo vuelve a la normalidad y su respiración de repente se vuelve mucho más profunda de lo que era momentos antes y su pecho le duele en formas y lugares que ningún médico podría describir o diagnosticar. Esta sensación, a pesar de sus cualidades extraterrestres, no era algo en lo que Shirou fuera nuevo. Se había abusado y se había extendido demasiado cuando llegó el momento de la taumaturgia de nuevo. A pesar de que lo que había ajustado eran sus armas proyectadas, siempre parecía sufrir algún tipo de retroalimentación mental cada vez que se esforzaba demasiado en este campo. Por suerte, sabía que las secuelas eran temporales y probablemente desaparecerían al cabo de unos días. Desafortunadamente, nunca antes se había esforzado tanto, por lo que no sabe qué tan gravemente se verá afectado ni con qué frecuencia serán estas pseudoconvulsiones. Los peores fueron cuando su sentido del tiempo se ralentizó y todo a su alrededor pareció acelerarse tremendamente. Odiaba cuando eso sucedía. Respirando profundamente varias veces, Shirou recuperó el control de sí mismo. No tenía sentido preocuparse de cuándo sería su próximo espasmo. Se ocuparía de ello cuando llegara, no es que tuviera otra opción en el asunto. Recuperando la compostura, el adolescente miró su reloj. Ya eran las 11:30 y 11:30. El pelirrojo gritó sorprendido y en shock mientras le daba una segunda vuelta al reloj. Incluso si estuviera inconsciente, Sakura o Taiga habrían venido a despertarlo al menos a las 7. Llegaba tan tarde a la escuela que ni siquiera era gracioso. En menos de 2 minutos, el adolescente había logrado ponerse un conjunto limpio de su uniforme escolar antes de salir corriendo a través de su casa, tomando sus libros, pasando junto a Sakura, Rin y Taiga en la sala de estar, saliendo corriendo por la puerta principal y saliendo a la calle antes de detenerse bruscamente. No. Murmuró para sí mismo con incredulidad y miedo mientras su cerebro lo alcanzaba y lentamente se giraba para mirar la puerta de entrada con sospecha. No puede ser. Caminando lentamente de regreso a la entrada de su casa, el niño examinó todo a su alrededor con sumo escrutinio. Si alguien le estaba gastando una broma, no solo estaban bien informados, sino que eran extremadamente hábiles para realizar tal ilusión en su propia casa, además de ser puramente sádicos. No le sorprendería que Sirius apareciera para una visita sorpresa. Asomando su cabeza hacia la sala de estar nuevamente con sospecha y en guardia, Shirou espió a las 3 mujeres en su sala de estar, todas mirándolo como si lo hubieran estado esperando.
Te dije que era tonto. Taiga se rió entre dientes, aunque la alegría estándar que normalmente tenía era sorprendentemente débil. ¿Debería tener miedo ahora mismo? Preguntó la pelirroja con cautela, aún escondiéndose del otro lado de la puerta. Si bien Taiga estaba bastante divertida, notó que Sakura estaba sorprendentemente deprimida en ese momento por la forma en que se comportaba, o no, y Rin tenía esa mirada que decía que algo la estaba molestando incluso si pretendía no reconocerlo. ¿Y si no, alguien puede explicarme por qué? Sabes, debes ser el único adolescente que conozco que se asusta mucho cuando te das cuenta de que tres hermosas mujeres como nosotras aparecen en tu sala de estar. Taiga resopló como si estuviera insultada. Senpai, eso es. Sakura tropezaba con sus palabras mientras periódicamente miraba a Rin con nerviosismo. Rin, por otro lado, fue más directa. ¿No te acuerdas de Emiya-kun? Nos encontramos anoche cuando ese terrorista detonó esas bombas en la ciudad. ¿Terrorista? Shirou parpadeó mientras intentaba descubrir de qué estaba hablando Rin. ¿Bombas? Ese monstruo que ha estado secuestrando gente últimamente decidió llevar las cosas a un nivel superior. Taiga hizo una mueca. Anoche detonó un montón de bombas y causó daños graves. Las escuelas están canceladas por ahora mientras la policía corre tratando de descubrir qué está pasando. Incluso se le pidió al abuelo que los ayudara. Se dice que todavía no han atrapado al responsable de esto tampoco. Rin le lanzó a Shiro una mirada significativa que él entendió de inmediato. A pesar de sus esfuerzos, la vampira no murió en su último ataque y todavía sigue corriendo. Ya veo. Shiro frunció el ceño mientras miraba a los tres nuevamente. Pero eso no explica por qué diablos estás en mi casa, Tosaka. Rin hizo un puchero. Hum. ¿Es así como le agradeces a la persona que hizo todo lo posible para cargar tu cuerpo inconsciente de regreso a tu casa? Ahora, Tosaka-san, sabes que él no sabe lo que pasó. Taiga intentó aplacar a Rin. No recuerda desde que quedó inconsciente por la explosión. Tú mismo nos lo dijiste. La maga de primera clase se echó el pelo hacia atrás. Fue un poco grosero de mi parte, pero como mi tutor está haciendo lo que sea que esté haciendo, no me sentí cómodo tratando de llegar solo a casa después de lo que pasó, y como la casa de Emiya-kun es tan grande y nadie está aquí. Pensé que podría robar una habitación para pasar la noche y disculparme por la mañana. Abrió un ojo y miró a Taiga y Sakura. Aunque no esperaba que la compañía llegara tan temprano. Recibimos una llamada de la escuela poco después de llegar aquí diciendo que todo fue cancelado, razón por la cual Sakura todavía está en su uniforme. Taiga continuó con un suspiro y se reclinó. Honestamente, esto se está saliendo de control. ¿Cuándo van a atrapar a este tipo? Espero que sea pronto. Rin frunció el ceño. Realmente debería volver a casa. Murmuró Sakura y miró hacia otro lado, como si estuviera avergonzada de siquiera considerar mirar a Shirou en este momento. La llamada llegó después de que llegué aquí. El abuelo y el hermano deben estar preocupados por mí. No. Shirou respondió con un poco de fuerza sin siquiera pensar en ello y recibiendo miradas extrañas de las mujeres allí. Hizo una pausa antes de sonreír nerviosamente. Quiero decir, ya estás aquí y a salvo, ¿verdad? No hay necesidad de volver corriendo a casa cuando todos en el área todavía están corriendo. Podrías quedar atrapado accidentalmente en algo. Además, no quiero ser malo, pero no lo hago. Creo que Shinji es la mejor persona con quien hablar para consolarme. Rin resopló. No, a menos que seas un idiota que vive de cumplidos superficiales de todos modos. Murmuró en voz baja. El más joven miró nerviosamente a todos en la habitación antes de ceder. Supongo que puedo llamar al abuelo más tarde y decirle que me quedaré a pasar la noche. Taiga chilló. Por fin algo de progreso. ¿Qué? Los adolescentes preguntaron confundidos al adulto en la habitación. Nada. La futura maestra miró hacia otro lado con una sonrisa felina antes de agarrar a una Sakura muy confundida. Oka. El hielo se está rompiendo. Sakura.
Ven conmigo y podemos comenzar a planificar tu próximo paso. Finalmente tienes algo de impulso y vamos a seguir adelante tanto como podamos. Primero vamos a hacer una lista de lo que necesitas conseguir de tu casa y luego. Rin y Shirou parpadearon mientras escuchaban los desvaríos de Taiga apagarse mientras ella se dirigía a una parte más alejada de la propiedad para hablar con Sakura en privado. ¿Alguna idea de qué diablos fue eso?, preguntó Rin. En lo más mínimo, respondió Shirou antes de sacudir la cabeza y volverse hacia la chica. No importa ella, ¿qué pasa con el vampiro? ¿Ella no es muerto? No. El Tosaka hizo una mueca. No me tomó mucho tiempo llegar al lugar donde aterrizó, pero cuando llegué no había señales de su cuerpo. Ella se cruzó de brazos y suspiró. Eso significa que todavía está viva y por aquí. La buena noticia es que dudo que vuelva a intentar un acercamiento directo pronto. Miró al chico con sospecha. Hablando del daño que le hicimos, ¿cuándo diablos ibas a decirme que podías hacer una espada del elemento éter? Shirou apartó la mirada tímidamente. No pensé que fuera importante en ese momento. Rin se cubrió la cara con una mano y suspiró. A continuación me vas a decir que puedes hacer uno de los otros 4 elementos también. Más o menos. El farsante respondió mientras uno por uno sacaba una espada que estaba encantada con cada elemento y los colocaba frente a la chica progresivamente irritada. Todos eran idénticos excepto por su color y las runas en la parte plana de cada hoja. Hacerlas requiere más tiempo y energía en comparación con las espadas normales que hago, así que no las uso mucho más que para flechas especializadas. Cada una le da a mis disparos una habilidad diferente con algunos efectos interesantes. Señaló la espada plateada sin brillo que poseía el elemento éter. Este es el que usé anoche. Es el más poderoso y destructivo del grupo, pero consume demasiado prane para usarlo con tanta frecuencia. Levantó la vista para ver a Rin mirándolo con enojo. ¿Qué hice esta vez? ¿Quieres decirme? Ella comenzó lentamente. Que mientras tenga la forma de una espada y hayas visto el original, eres teóricamente capaz de recrear cualquier misterio casi a la perfección sin utilizar un medio ni ninguna fuente externa adicional de prane o información, evitando los años y años de entrenamiento, el elemento requerido. El conocimiento y la educación que normalmente necesitaría prácticamente cualquier otro mago para siquiera pensar en producir tal objeto. Shirou tragó saliva cuando vio a Rin considerando volarle la cabeza en ese mismo momento. Teóricamente, admitió. Pero estas espadas aquí son realmente básicas. No me sorprendería si pudieras hacerlas tú mismo. Solo reforcé el elemento para hacerlas más fuertes. La ceja de Rin comenzó a temblar antes de darse por vencida y colapsar en el sofá junto a ella. Tienes tanta suerte que necesito que luches contra ese vampiro o te diseccionaría en el acto. Murmuró en voz baja. Espera, si te toma tanto tiempo hacer esas cosas, ¿cómo diablos hiciste la de anoche tan rápido? Estabas casi fuera cuando ella estaba a punto de destriparme, a menos que... Ella hizo una pausa y lo miró. Peligrosamente. Estabas fingiendo y usándome como cebo, ¿no? El farsante retrocedió nerviosamente. Bueno, fui entrenado para no bajar la guardia hasta que se confirmara que el enemigo estaba muerto. Solo esperaba que tú también tuvieras la misma idea, pero como no lo estabas, ella fue tras de ti y me ignoró por completo hasta que el último momento, así que, ¿todo salió bien, lo mejor? Sonrió débilmente mientras la mujer frente a él lo miraba con creciente cantidad de rabia, antes de que todo desapareciera y una sonrisa tranquila y feliz apareciera en su rostro. Se sintió más seguro cuando ella se llenó de ira. Tienes toda la razón, Emilia-kun. Rin respondió con una fachada dulce. Dado que ese es el caso, creo que después de que este lío se resuelva, deberías entrenarme un poco en estas tácticas de combate que pareces tan adaptado a usar. ¿Cómo se esperaba de Tosaka? Shirou se estremeció. Sin siquiera intentarlo, hace que parezca que soy yo quien va a ser entrenado. Sin embargo, la sonrisa de Rin desapareció rápidamente. Sin embargo, aparte de tu castigo, tenemos otra cosa que discutir. Ella frunció.
¿Por qué dejas que Matou se quede aquí? Por favor, no me digas que en realidad no puedes decir que ella está. La conozco desde hace más tiempo que a ti. Respondió Shiro. Nos conocemos desde hace años, pero ni siquiera reconocimos que éramos magos hasta hace aproximadamente una semana, cuando tuve que eliminar a algunos ghouls frente a ella. Hizo una pausa antes de mirar hacia otro lado. Personalmente, solo quiero mantenerla alejada de ese abuelo suyo. Se estremeció. Él no es humano. ¿Crees que no sé que hay algo raro en él? Rin levantó una ceja. Nuestras familias se conocen desde hace generaciones. Por supuesto que sé que el hombre usa magia extraña para mantener vivo su cuerpo. Eso no está vivo, Tosaka. Shirou se estremeció. Agarre estructural avanzado, ¿recuerdas? Su cuerpo solo parece humano. Sin embargo, por dentro, para ser honesto, me resulta más fácil mirar a los no muertos que mirarlo a él. Tragó pesadamente. La peor parte es que lo que sea que compone su cuerpo, también hay algo en el de Sakura. El rostro de Rin palideció momentáneamente antes de apartar la mirada avergonzada, aparentemente mostrando que sabía más sobre el tema de lo que dejaba entrever, pero las observaciones de Shirou confirmaron sus peores suposiciones. Sé que te sientes impotente ante esto, pero no hay nada que puedas hacer al respecto ahora. Así es como su familia transmite sus secretos, no importa lo repugnante que pueda parecer. Ella suspiró. Mira, supongo que puedo dejarte estar cerca de ella, pero no hagas de esto un hábito, Emiya-kun. Si dejas que el mago equivocado aprenda demasiado sobre ti, te verás aprovechado y obligado a hacerlo. Hacer cosas desagradables. Pero claro, ya te estoy haciendo eso a ti, ¿no? Ella sonrió débilmente antes de recuperar la compostura. Podemos hablar de eso más tarde. Por ahora debemos concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos. La perra de anoche dijo que iba detrás de ti en particular. ¿Estás seguro de que no tienes idea de por qué? El chico negó con la cabeza. Rin tenía razón otra vez sobre Sakura. No le gustó, pero también sabía que no tenía prioridad en ese momento. Podría preguntarle a Rin qué sabía sobre su otro amigo mago más tarde. A menos que papá la enojara en algún momento, no, pero incluso entonces sonaba como si estuviera trabajando para alguien más, ¿no? Rin asintió. Sí, lo hizo. Se llevó una mano a la boca. Además, era extraño que estuviera usando un código místico. La mayoría de los apóstoles muertos no usan armas y dependen de la magia, además el suyo también era un código fuerte. Al final fue destruido, pero logró evitar que la mayor parte de el ataque de la joya la golpeó a pesar de que no fue construido para la defensa. Realmente era un arma de alta calidad. Miró a su compañero y notó la expresión de comprensión en su rostro. ¿Recuerdas algo? Uno de los miembros de mi familia de Inglaterra del que te hablé. Comenzó lentamente. Su nombre es Serious Megende. Poco después de regresar de las vacaciones me enteré de que había desaparecido, pero que había razones para creer que estaba vivo. Le dio a Rin una mirada preocupada. Es conocido como el mejor creador de códigos místicos de la asociación sin excepción. Rin conectó los puntos inmediatamente. Entonces están tratando de usarte para que él haga lo que ellos quieren. Concluyó antes de lanzarle una pequeña sonrisa. Lástima que no hicieron su tarea contigo, de lo contrario la perra habría traído algunas armas más grandes para lidiar con el hijo del mago asesino. Deja de compararme con mi papá. Shirou gruñó mientras sacaba su celular y comenzaba a revisar sus contactos. Tenemos objetivos en la vida completamente diferentes. No me lo parece. La mujer murmuró en voz baja antes de mirar el teléfono. ¿De verdad usas una de esas cosas? ¿A quién llamas de todos modos? Uno de mis otros parientes. Shirou respondió cuando encontró el número de Waver. Él es un señor en la asociación y está a cargo de encontrar a Sirius Jiji. Señor. Rin se quedó boquiabierta en estado de shock. ¿Estás relacionado con un señor? Se detuvo por un momento. ¿Y de verdad es dueño de una de esas cosas estúpidas?
También le gusta jugar Final Fantasy y Dynasty Warriors en su tiempo libre. Shirou respondió sin pensar mientras el teléfono sonaba junto a sus oídos, sin prestar atención a que Rin dejara caer su mandíbula. En realidad, no jugaba videojuegos, pero incluso ella reconocía algunas de las franquicias más populares en el tema. «Vamos», murmuró en voz baja mientras esperaba que el hombre respondiera, pero fue en vano mientras se reproducía el mensaje de respuesta. «Maldición», murmuró en voz baja mientras comenzaba a presionar una secuencia de números en el teléfono y canalizaba prana en sus dedos. «¿Qué estás haciendo ahora?», Rin preguntó con curiosidad. «Es un hechizo que se le ocurrió a Sirius Jiji y que puso en todas nuestras celdas», respondió Shirou mientras se ponía el teléfono en la cabeza nuevamente. «Envía el mensaje que estoy a punto de grabar no solo a su teléfono, sino también a cada equipo de comunicación que posee y que está conectado a este hechizo para que no se lo pierda». Se aclaró la garganta. «Baberni. Es Shirou. Creo que podríamos tener una pista sobre quién se llevó al viejo. El problema es que creo que ellos también me persiguen y los enojé con una de mis flechas. No lo sé. ¿Cuánto más les tomará volver a perseguirme de verdad? Vuelve a contactarme tan pronto como puedas. No sé hasta dónde me puede llevar mi suerte la próxima vez. Espero hablar contigo pronto». Cerró el teléfono y suspiró. «Bueno, fue una gran ayuda», murmuró Rin. «Un señor que realmente usa una de esas cosas». Ella sacudió la cabeza. «Voy a volver a casa y conseguir algunas cosas. Con suerte, cuando termine podré darle sentido a toda esta basura». «¿Cosa?». Shirou parpadeó. «¿Quieres decir que vas a volver?». El Tosaka miró a Shirou como si fuera estúpido. «Por supuesto que idiota. La perra te está disparando, así que mientras estés cerca del cebo puedo estar seguro de volver a encontrarme tarde o temprano, y ahí es cuando acabaremos con ella para siempre». Se dio la vuelta. «A ver, además de ropa y libros, necesitaré mis gemas y...». Comenzó a hacer una lista que crecía en proporción al miedo que sentía Sio. Cuando salió de la casa, Shirou estaba en un estado desesperado. Fue por esto que inmediatamente hizo lo único que podía hacer para calmarse. Se preparó un brunch muy elaborado. ¡Oh! En otros lugares de la ciudad. Su cuerpo estaba atormentado por el dolor. Cada respiración, cada contracción, cada pensamiento, cada segundo, cada momento estaba lleno de latido causado por un corazón que ya no latía. Su hermosa piel estaba estropeada, su querida ropa estaba rota, su brillante cabello estaba deshilachado, su piel perfecta estaba magullada y cortada. Ella les haría pagar. Ella los haría romper. Ella bebería su sangre. Sangre, sangre, oh, tenía sed. Sus sirvientes en la ciudad eran pocos y no le brindarían la cantidad de energía necesaria por un tiempo, pero eventualmente se recuperaría y eventualmente tendría su venganza. Se acostó en su cama en la habitación privada del hotel que había reservado para ella cuando llegó, disfrutando de los lujos que su padre le había brindado lo mejor que podía sufrir. Las cortinas, las sábanas, el teléfono, la puerta, la silla, la lámpara, la ducha, la televisión, la cómoda, el ventilador. Tenía tantas ganas de destruirlo todo ahora mismo, fingir que todas las astillas eran sangre y sumergirse en los restos como si fuera un agradable baño refrescante. Lentamente cogió una pequeña joya de su tocador y la recogió. No pesaba más que cualquier otra baratija, pero en su estado actual bien podría haber pesado unas buenas 50 libras para ponérselo en la cara. Respirando pesadamente, la mujer canalizó parte de su energía en el pequeño trozo de taumaturgia y observó cómo brillaba con un color púrpura brillante. «Papá», murmuró débilmente, avergonzada de haber sido reducida a este estado y haber perdido su arma favorita. «Necesito tu ayuda». «Oh». Es que a Riddi. Creed. War. Necesito dormir. De acuerdo. ¿Soy solo yo o aproximadamente un tercio de la gente en Skyrim habla como Sean Connery? Entonces, no tengo nada. No hay nada de qué hablar ahora mismo.
El arco actual debería durar otros 3 a 5 capítulos. No haré otro arco de relleno, así que alégrate. Ah, y Gabriel Blassen finalmente está volviendo al ritmo con If y actualizado. Vaya. Así que revisa. Adora el tronco. Habla con un acento increíblemente atractivo como si fueras del movimiento Highlander. Y revisa de nuevo.